Hay una frase que, cuando la escuchas de tu propio hijo, te parte algo por dentro. No es un insulto de esos que se dicen en el calor del momento. No. Esta frase viene cargada de desprecio, de esa mirada que dice, ya no te necesito. Mi hijo me miró a los ojos y me dijo, papá, ya no sirves para nada. Tenía 23 años. Estaba en mi propia casa. Sentado en el sofá que yo compré. Con la luz encendida que yo pago. Comiendo en una mesa que está ahí porque yo trabajo desde las 6 de la mañana. Y me dijo eso. Yo no respondí. Me di la vuelta, agarré mis llaves, salí a la calle y me quedé parado frente a la puerta durante casi un minuto sin saber qué hacer con lo que acababa de pasar. Porque hay golpes que no duelen en el cuerpo. Duelen en un lugar mucho más profundo. Pero lo que pasó 24 horas después, eso cambió todo. Para él. Para mí. Y si tienes un hijo, un hermano, o si tú mismo alguna vez dijiste algo parecido sin darte cuenta del daño que hacías, quédate porque lo que viene te va a impactar de una forma que no esperabas. Este no es un vídeo de autoayuda. No voy a darte frases bonitas ni consejos de manual. Lo que voy a contarte es lo que realmente ocurrió, lo que descubrí sobre la relación entre padres e hijos, y porque la mayoría de los jóvenes de hoy están cometiendo un error que les va a costar muy caro cuando menos lo esperen. Empecemos por el principio. Mi hijo se llama Rodrigo. Buen chico en el fondo, de verdad. Nunca fue un mal estudiante, nunca se metió en problemas serios. Pero cuando cumplió los 20 años algo cambió. Empezó a trabajar en una empresa pequeña, ganaba su primer sueldo, tenía sus primeros ahorros, y de repente se le despertó algo que yo no supe ver a tiempo, el ego de quien cree que ya no necesita a nadie. Y eso es más peligroso de lo que parece. Porque cuando un joven empieza a ganar dinero por primera vez, hay dos caminos. El primero es el de la gratitud. Reconoces lo que tuviste, lo que te costó llegar hasta ahí, y usas esa primera independencia como trampolín para crecer de verdad. El segundo camino es el de la ceguera. Crees que ese sueldo te convierte en alguien autosuficiente, empiezas a mirar hacia abajo a quienes llevan décadas construyendo lo que tú solo estás empezando, y confundes la novedad del dinero con la sabiduría de la experiencia. Rodrigo tomó el segundo camino. Las cenas en familia se fueron convirtiendo en monólogos suyos sobre lo mal que estaba el mundo, lo poco que entendían los de su generación anterior, lo anticuados que éramos su madre y yo. Al principio lo escuchaba con paciencia, incluso con cierta gracia, porque todos hemos sido jóvenes y todos hemos creído saber más de lo que sabíamos. Pero las semanas fueron pasando y el tono fue subiendo. Las conversaciones se convirtieron en debates, los debates en discusiones, y las discusiones en silencios incómodos que a veces duraban días. Hasta aquella noche. Yo llegué cansado. Habían sido semanas duras en el trabajo, problemas con un proveedor, una negociación que se estaba complicando más de lo previsto. Me senté en el sofá, puse las noticias, y Rodrigo apareció de la cocina con el teléfono en la mano mirando un vídeo de alguien que hablaba de emprendimiento. Le pregunté qué estaba viendo. Me explicó el proyecto de alguien de su edad que había montado un negocio desde cero. Le dije que estaba bien, que era admirable, pero que no todos los negocios que funcionan en redes sociales funcionan en la vida real. Que hay factores que no aparecen en esos vídeos, los fracasos, los errores, las deudas, los años de nada. Él me miró. Y dijo, claro, porque tú nunca has arriesgado nada en tu vida. Llevas 20 años haciendo lo mismo. ¿Ya no sirves, papá? El mundo cambió y tú te quedaste atrás. Silencio. Ni su madre que estaba en la habitación contigua dijo nada. Rodrigo volvió a su cuarto. Yo me quedé con las noticias de fondo sin escuchar nada. Y en ese momento tomé una decisión que, al día siguiente, iba a demostrarle algo que ningún vídeo de YouTube ni ningún podcast de emprendimiento le había enseñado. Al día siguiente, antes de que Rodrigo se levantara, yo ya había hecho algo. Algo que, cuando él lo descubriera, iba a cambiar la conversación para siempre. Pero antes de contarte qué fue eso, necesito que entiendas algo importante. Porque si eres joven, si tienes entre 18 y 40 años, y si alguna vez has pensado que los de la generación anterior están desfasados o que ya cumplieron su ciclo, lo que voy a decirte ahora es para ti especialmente.
Hay un error que se repite de generación en generación y que casi nadie detecta cuando lo está cometiendo. Se llama el error de la invisibilidad del esfuerzo. Y funciona así: cuando creces dentro de un entorno que funciona, cuando tienes luz, comida, casa, internet, estabilidad, lo das por sentado. No porque seas mala persona, sino porque el cerebro humano se acostumbra a lo que existe y solo nota lo que falta. Nadie agradece el aire que respira. Nadie piensa en el agua mientras fluye por el grifo. Solo la notas cuando desaparece. Y lo mismo pasa con las personas que están detrás de todo lo que tienes. Rodrigo no era un ingrato por naturaleza. Era ingrato por comodidad. Que es, curiosamente, mucho más común y mucho más difícil de combatir. Esa mañana, mientras él dormía, yo senté a su madre en la cocina y le mostré lo que había preparado. Era una hoja de papel. Una simple hoja con números. Los números reales de todo lo que movía la economía de nuestra casa cada mes. Hipoteca, 800 euros. Suministros, agua, luz, gas, internet, 190. Comida, entre 400 y 500 euros al mes, dependiendo. Seguro del coche que Rodrigo usaba para ir al trabajo, 120. Su parte proporcional de todos los gastos comunes, unos 300 euros que nunca había pagado. Total aproximado de lo que Rodrigo consumía mensualmente sin saberlo, más de 800 euros. Su sueldo en ese momento, 950 euros netos. Hacía la cuenta y entendías que prácticamente toda su independencia económica era una ficción. Que el dinero que él creía que era suyo, libre, para gastar como quisiera, existía porque debajo había una red invisible que sostenía todo lo demás. ¿Y sabes qué hice con esa hoja? La dejé en su mesa de noche. Sin nota. Sin explicación. Solo los números. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que Rodrigo hizo cuando vio esa hoja, y lo que eso generó entre nosotros, es exactamente el tipo de conversación que muchos padres e hijos necesitan tener y nunca tienen. Rodrigo bajó a media mañana. Yo estaba leyendo en el salón. Él tenía la hoja en la mano. No dijo nada durante unos segundos. Luego preguntó, ¿qué es esto? Le dije que era la realidad. Que no era un reproche. Que no era un castigo. Que era simplemente lo que ocurría cada mes en esa casa, con nombres y números. Él se sentó. Y lo que pasó en los siguientes 20 minutos fue una de las conversaciones más importantes que hemos tenido en nuestra vida. Me preguntó si eso era lo que costaba realmente vivir. Le dije que sí, y que eso era solo la base, sin extras, sin vacaciones, sin imprevistos, sin el colchón de ahorro que hace falta tener para cuando algo falla, porque siempre falla algo. Me preguntó cuánto tiempo llevábamos pagando la hipoteca. Le dije, 16 años. Me preguntó cómo habíamos llegado a tener la casa. Y entonces le conté algo que él nunca había escuchado completo. Le conté los primeros años de su madre y míos juntos. El piso de alquiler pequeño donde vivíamos los dos más el recién nacido. Los meses en que el dinero no llegaba y teníamos que medir cada gasto. La vez que tuve que pedirle dinero prestado a mi padre para pagar una factura inesperada del médico. El año en que me quedé sin trabajo durante 4 meses y su madre tuvo que doblar su jornada para que no faltara nada. Las noches sin dormir calculando si llegábamos a fin de mes. Rodrigo me escuchaba. No miraba el móvil. No interrumpía. Y entonces le dije algo que creo que es una de las cosas más importantes que un padre puede decirle a un hijo en el momento adecuado: no te cuento esto para que te sientas mal. Te lo cuento porque el día que yo me fui de casa de tus abuelos, no sabía nada de esto. Nadie me lo enseñó. Y me costó años entenderlo de la manera más dura. No quiero que a ti te pase lo mismo. Hubo un silencio largo. Y entonces Rodrigo hizo algo que no esperaba. Rodrigo dobló la hoja. La guardó en el bolsillo. Y me dijo, necesito pensarlo. Se levantó y salió a caminar. Estuvo fuera casi 2 horas. Y yo me quedé en casa preguntándome si había hecho bien, si había sido demasiado directo, si ese momento iba a abrir algo o cerrarlo para siempre. Porque eso es lo que nadie te dice sobre ser padre, que los momentos más importantes no son los grandes discursos ni las lecciones planificadas.
Son esos instantes inesperados en los que decides si hablas con honestidad o te quedas callado por comodidad. Y callar es siempre más fácil. Pero callar tiene un precio. Cuando Rodrigo volvió, se sentó frente a mí y me dijo algo que tardó varios segundos en formular, como si estuviera eligiendo cada palabra: creo que he sido un idiota. No le dije que no. No le dije que sí tampoco. Le dije lo que pensaba de verdad: ha sido un joven de 23 años que creía saber más de lo que sabe. Eso no te hace idiota. Te hace normal. La diferencia está en lo que haces cuando te das cuenta. Y ahí es donde quiero pausar esta historia un momento para hablarte directamente a ti. Si tienes entre 18 y 40 años y estás viendo este vídeo, hay una probabilidad muy alta de que reconozcas algo de Rodrigo en ti mismo. No exactamente su historia, pero sí esa sensación. Esa certeza de que eres autosuficiente, de que los de antes ya tuvieron su momento, de que tú ves el mundo con más claridad porque tienes acceso a más información. Y mira, en parte tienes razón. Tienes acceso a información que ninguna generación anterior tuvo. Puedes aprender casi cualquier cosa en Internet. Puedes emprender con menos capital que nunca. Puedes conectar con personas de todo el mundo desde tu teléfono. Eso es real y es poderoso. Pero hay algo que esa información no te da. Y es contexto. La diferencia entre saber algo y haberlo vivido. Entre entender que hacer negocios es difícil y haber tenido que pagar nóminas cuando no había dinero en la cuenta. Entre saber que las relaciones requieren trabajo y haber mantenido una relación durante 20 años con alguien que también ha cambiado, que también ha fallado, que también ha elegido quedarse. La información sin experiencia es como tener un mapa sin haber caminado nunca. Puedes describir el camino perfectamente. Pero hasta que no lo has recorrido tú, con tus propios pies, con tus propias ampollas, no sabes realmente lo que es. Y eso no es una crítica a los jóvenes. Es una realidad humana que aplica a todo el mundo en algún momento de su vida. La cuestión es, ¿cuándo te das cuenta? ¿Cuánto te tiene que costar el aprendizaje antes de que empieces a escuchar a quienes ya lo vivieron? Rodrigo lo entendió esa tarde. No porque yo le diera un sermón. No porque le pusiera un castigo ni le hiciera sentir culpable. Lo entendió porque vio los números. Y los números no mienten. Hay algo que pasa cuando dejas de hablar en abstracto y empiezas a hablar en concreto. Los argumentos filosóficos sobre quién tiene razón se evaporan. La retórica desaparece. Y lo que queda es la realidad sin filtros. Rodrigo me preguntó esa tarde si podía enseñarle cómo funcionaba todo. No en plan de excusa ni de cambiar de tema. Me lo preguntó en serio. Me preguntó cómo habíamos comprado la casa, qué era la hipoteca, cómo se calculaban los intereses, qué había que hacer para tener un fondo de emergencia, cómo gestionaba yo los imprevistos. Y yo le enseñé. Durante 3 horas. Sentados en la mesa de la cocina con papel y bolígrafo, como si fuera el mejor curso de finanzas personales que nadie había diseñado, porque era el único que importaba, el de su propia vida. Esa noche, cuando su madre volvió del trabajo y nos encontró así, con papeles por la mesa y los dos hablando en voz baja, se quedó un momento parada en la puerta sin decir nada. Luego fue a la cocina, preparó café para los 3 y se sentó con nosotros. No hizo falta explicarle nada. Ella lo entendió de inmediato. Esos son los momentos que no tienen precio. Los que no aparecen en los feeds de redes sociales. Los que no generan likes ni visualizaciones. Los que simplemente ocurren, en silencio, y se quedan grabados en algún lugar del que ya no se van. Si este vídeo te está llegando, suscríbete ahora. Porque el siguiente vídeo que estoy preparando va directo al núcleo de algo que muy pocos hablan abiertamente, cómo los hombres de esta generación pueden construir autoridad real en su familia y en su vida, sin tener que perderlo todo primero para aprender. No te lo quieres perder. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Rodrigo sigue viviendo en casa. Pero algo cambió de raíz. No de golpe, no de forma mágica, no porque una conversación arregle 20 años de dinámicas familiares en una tarde. Sino de forma gradual, como cambian las cosas cuando son reales. El primer cambio fue económico. Rodrigo empezó a contribuir a los gastos de la casa. No porque yo se lo exigiera. Porque él lo propuso. Me dijo una mañana: papá,
quiero pagar mi parte. Dime cuánto es justo. Y lo calculamos juntos. Decidimos una cifra que no lo ahogara pero que fuera honesta. A partir de ese mes, la primera semana de cada mes, me hacía una transferencia. Sin que nadie se lo recordara. Ese gesto vale más que el dinero. Vale lo que representa, un hombre joven que empieza a entender que la responsabilidad no es una carga que te imponen. Es algo que eliges cuando decides crecer. El segundo cambio fue en las conversaciones. Dejaron de ser monólogos. Rodrigo empezó a hacer preguntas de verdad, no para ganar un debate sino para entender. Me preguntaba sobre mi trabajo, sobre decisiones que había tomado, sobre errores que había cometido. Y yo le hablaba con honestidad. Le contaba los fracasos también, no solo los logros. Porque los fracasos son donde está la información real, la que no aparece en los discursos de graduación ni en los posts motivacionales. El tercer cambio fue el más inesperado. Un día llegó a casa con una pregunta que me pilló desprevenido. Me dijo, «Papá, ¿tú cómo sabías lo que querías hacer con tu vida cuando tenías mi edad?» Le dije la verdad, no lo sabía. Que a los 23 yo era un caos de posibilidades sin orden ni dirección. Que lo que hice fue empezar a moverme, a probar cosas, a equivocarme y a ajustar el rumbo sobre la marcha. Que nadie tiene claridad perfecta a esa edad, y quien dice que si la tiene probablemente está mintiendo o confundiendo certeza con arrogancia. Me escuchó. Y me dijo, eso me quita mucha presión. Hay algo en esa frase que me quedó dando vueltas durante días. Porque creo que hay una epidemia silenciosa entre los jóvenes de hoy que nadie está nombrando con suficiente claridad, la presión de tenerlo todo resuelto demasiado pronto. Las redes sociales están llenas de personas de 25 años que ya tienen su empresa, su apartamento, su estilo de vida perfecto. Y lo que no aparece en esas imágenes es todo lo que hay detrás, los apoyos familiares, los errores que no se publican, las crisis que se atraviesan en privado. Esa presión lleva a muchos jóvenes a dos extremos igualmente dañinos. El primero es la parálisis, sienten que si no son perfectos desde el principio, han fracasado, entonces no hacen nada por miedo a hacerlo mal. El segundo es la arrogancia defensiva, se convencen de que ya lo saben todo para no tener que admitir que les falta camino, porque admitirlo sería asumir que están perdidos, y eso da miedo. Rodrigo estaba en el segundo grupo. Y la hoja de papel con los números fue lo que lo sacó de ahí. No porque le demostrara que era inferior o que estaba equivocado en todo, sino porque le mostró una parte de la realidad que no estaba viendo. Y cuando ves lo que no veías, el mapa cambia. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de la historia de Rodrigo. Porque esto no es solo sobre una conversación entre un padre y su hijo. Es sobre algo mucho más amplio que afecta a casi todos los hombres en algún punto de su vida. Vivimos en una cultura que glorifica la independencia absoluta. Ser autosuficiente, no necesitar a nadie, hacerlo todo solo. Y hay algo noble en esa idea. La autonomía es valiosa. Aprender a sostenerte es fundamental. Pero hemos confundido la independencia con el aislamiento. Hemos empezado a creer que pedir ayuda, aprender de alguien mayor, reconocer que no sabes algo, son señales de debilidad. Y eso es un error que sale muy caro. Los hombres que más admiro, los que han construido vidas realmente sólidas, comparten algo en común, saben escuchar. No de forma pasiva ni sumisa. Saben escuchar con criterio, separar lo que les sirve de lo que no, tomar lo mejor de cada conversación y aplicarlo con su propio sello. Eso no es ser menos hombre. Eso es inteligencia práctica. Eso es lo que distingue a alguien que aprende rápido de alguien que necesita estrellarse contra la pared 10 veces para entender que la pared está ahí. La humildad inteligente no es agachar la cabeza. Es levantar la vista lo suficiente para ver más allá de tu propia experiencia. Y eso es algo que puedes entrenar. No es una cualidad que tienes o no tienes. Es un hábito. Una decisión que tomas cada vez que hay alguien frente a ti que sabe algo que tú no sabes, y decides escuchar en lugar de defenderte. Rodrigo tomó esa decisión esa tarde. Y lo que ocurrió después, en esos 6 meses, demuestra que esa decisión tiene consecuencias reales. Está ahorrando de verdad por primera vez en su vida. Está haciendo preguntas en su trabajo que antes no hacía porque creía que hacerlas lo hacía ver poco capaz.
Está construyendo una relación con nosotros, sus padres, que ya no se basa en la cohabitación sino en el respeto mutuo genuino. ¿Y yo? Yo también aprendí algo de todo esto. Aprendí que como padre, como figura de autoridad, como persona mayor, tienes la responsabilidad de no solo exigir respeto sino también de ganártelo. No a través del miedo ni de la imposición, sino siendo honesto. Mostrando tu proceso, tus errores, tu humanidad. Porque los jóvenes no necesitan modelos perfectos. Necesitan modelos reales. Personas que demuestren que la vida se puede construir con esfuerzo, con criterio y con humildad, sin pretender que es fácil ni fingir que ya está todo resuelto. La noche en que Rodrigo me dijo que ya no servía para nada, una parte de mí quiso responderle con rabia. Decirle todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, todo lo que seguía sosteniendo en silencio cada día. Pero me callé. Y en lugar de eso, al día siguiente, le mostré los números. Porque la verdad dicha en el momento adecuado, de la forma adecuada, es mucho más poderosa que cualquier argumento nacido del orgullo herido. Y la verdad era simple, sin el esfuerzo invisible de alguien que lleva años trabajando antes de que el sol salga y después de que se ponga, la vida que Rodrigo daba por sentada simplemente no existiría. Eso no es un reproche.